vamos a hablar del tema ollas populares. Hay una polémica planteada por estas últimas horas con el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Martín Lema, e integrantes de distintos colectivos vinculados a las ollas populares sobre, bueno, la cantidad de ollas populares, el tema de cómo cómo están trabajando en este momento, en el post-pandemia, cuáles son los números vinculados a todo este movimiento que se ha organizado en el último tiempo, en los últimos meses. Estamos recibiendo con enorme placer a Esteban Corrales, que es integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto Buen día. recibirte. Muchas gracias. Si le tuviéramos que sacar una fotografía al actual momento del sector de las ollas populares en función de cómo comenzó todo, un poco el momento antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? La foto del momento es que, según el relevamiento realizado por el colectivo Solidaridad UI, existen 700 iniciativas relevadas que comprenden tanto a olla popular como a merendero. A nivel nacional, mayormente concentradas en el área metropolitana de Montevideo y Canelones. Cabe aclarar que este relevamiento, el propio colectivo dice que seguramente se quede corto, porque ellos no llegaron, por ejemplo, a zonas del interior profundo, no pudieron acceder a poder hacer un análisis cuantitativo total, ¿no? Así que seguramente sean más, pero relevadas hasta el momento son 696, casi 700 iniciativas. ¿Cuántos platos de comida son? Al mes, estas iniciativas sirven 1.246.000 porciones de comida. Que involucran a ¿cuántas personas? Bueno, eso es otro tema. Claro, pues son los distintos números que nos permiten armar el mapa, ¿no? Bueno, para nosotros el dato son las porciones. Bien. Perfecto. Porque en el universo de las ollas y merenderos sabemos que hay personas, familias que optan por concurrir a varias ollas dentro de un mismo territorio o alimentarse en varias iniciativas, y eso hace que el cálculo en cuanto a personas sea difícil de estimar. Lo que sí, entonces, tomamos como dato seguro la cantidad de porciones que uno consigue. Es un dato objetivo. Cuando surge una olla popular, ¿cuál es la iniciativa, la punta de la madeja? ¿Es una institución? ¿Es un colectivo? ¿Es una sede barrial de algo? ¿Un club de fútbol? ¿Una parroquia? Todo. ¿Un sindicato? Mira, podemos decir que todo ese universo está representado en cuanto a sectores sociales que han promovido u organizado iniciativas de este tipo. Hubo un informe anterior que se llama Entramados Solidarios en Tiempos de Crisis, también un proyecto de la Universidad de la República, donde mapeaba justamente y sí, todos los aspectos de la sociedad civil están representados a la hora de organizar una olla popular, vecinas, vecinos, por iniciativa propia, núcleos familiares que ven en la olla popular un apoyo a sus vecinos y también para ellos mismos, iniciativas barriales de todo tipo y color, ¿no? Clubes barriales, asociaciones, sindicatos. Claro. Sí. Esteban, yo te quería preguntar, digo, para un poco empezar ahí en términos médicos a disecar la situación. En lo que tiene que ver a empleo y desempleo, volvimos a cifras por lo menos prepandemia. La pandemia, por suerte, parece quedar atrás. Las políticas sociales o la inversión social, tuvo en este 2 años y pico, sobre todo de pandemia, un incremento exponencial en lo que son los recursos económicos. ¿Cuál es el problema de fondo? Estamos hablando de personas que, a pesar de ese incremento en ayuda social, que todos conocemos y muy bien, no es suficiente, o hay gente que todavía queda por fuera de esa asistencia y que hay que mejorar. O sea, para entender por qué el mantenimiento de tantas ollas populares. Ambas cosas. Por un lado, cuando hablamos de ayudas sociales, hay un debate establecido al respecto de la calidad y la cantidad de la ayuda social, ¿no? Las transferencias monetarias, que es en lo que se ha basado este gobierno, básicamente incluso se han inflado números del MIDES a través de pasar la asignación familiar del BPS al MIDES. Entonces eso hace un volumen de transferencia monetaria que en verdad sale del mismo lugar. O sea, es el Estado que antes daba por el BPS y ahora da por el MIDES. Eso por un lado. Después está el tema de que
si nosotros vamos a lo que es la situación económica en general, el deterioro de la calidad de vida puede medirse en lo que es, por ejemplo, el índice del salario real, que ha caído, puede verse en el aumento de la pobreza, sobre todo en los sectores más vulnerables, que son niñas, niños y madres, jefas de hogar. Es decir, la calidad y la cantidad de la ayuda social está en discusión, ¿no? El universo económico es complejo, ¿no? Porque si bien tú decías determinados datos económicos halagüeños, también nosotros empezamos a pensar de que si hoy por hoy es necesario cocinar 1.200.000 y pico de porciones de comida para personas en este país, entonces, bueno, hay algo que es la economía que no funciona. Entonces nosotros empezamos a razonar, bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es la desigualdad. Acá hay un problema de desigualdad social profundo. Porque si tenemos un país que exporta alimentos para 30 millones de personas, es una vergüenza que tengamos que los vecinos cocinar 1.246.000 porciones de comida mensuales. ¿No hay un trasfondo político en el tema? No. Claro. Claro que lo hay. ¿Sí? O sea, a ver, la pobreza, la desigualdad, no tienen causas mágicas. O sea, acá hay un contexto social, económico, político, hay gente que toma decisiones, ¿no? O sea, en este país se depositan miles de millones de dólares en cuenta bancaria en el extranjero. O sea, que no es real que hayamos vuelto a una situación prepandemia. O capaz que sí. El tema si acá... en prepandemia no teníamos tantas ollas, a eso me refiero. Prepandemia el tema de las ollas no estaba ni mapeado ni registrado. O sea que no quiere decir que no existiera. No era un tema que estuviera en la agenda, por eso. No estaba en la agenda y la magnitud del fenómeno hoy es rompe los ojos, ¿no? Y es algo con lo que uno se tropieza. Esteban, y sobre todo porque estamos hablando de una situación que se suponía era paliativa, sobre todo con el incremento de las ollas en la pandemia, que se volvió en algo permanente. Bueno, ahora ustedes están planificando una movilización. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cómo se debería coordinar la asistencia del Estado para poder alimentar estas bocas que ya vemos que lo necesitan? Bueno, que inclusive, complemento lo de ella, que pasa también con la cantidad de ollas que no quieren recibir ayuda del Estado también. Claro. Sí, porque el otro día tuvimos un integrante de una red que decía, no, nosotros no queremos, que nos queremos autosustentar, nos decía la integrante. Con el tema, a ver, vamos a dejar algo bien claro. La Coordinadora Popular y Solidaria no se moviliza solamente para que nos den más lentejas o más pulpa de tomate. Nosotros tenemos que hacer visible una situación que involucra a toda la sociedad. Acá no es un reclamo al Estado, dame más lenteja o dame más arroz. Acá hay un reclamo a un Estado que se ausentó y que hace necesario que la vecina y el vecino le tengan que cocinar a otras vecinas y a otros vecinos. Entonces, lo que nosotros decimos es, vos fíjate que somos un movimiento que se cuestiona su propia razón de ser, porque nosotros decimos que las ollas populares no deberían existir. Nosotros decimos que en un país, ¿no?, con un PBI que crece, con ganancias extraordinarias como nunca ha habido para determinados sectores, ¿no?, sobre todo agroexportadores, productores de alimentos ganan dinero en este país. En ese contexto no tendría que haber ollas populares, no tendría que la gente tener que ir a comer, hacer fila, niños, niñas, con un tupper para poder comer un cucharón de guiso. Eso está mal, eso es indignante, eso no puede pasar en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, en una economía reactivada. No tiene lógica eso. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Esa es la demanda de fondo nuestra. ¿Y en qué se ausentó el Estado? A nivel territorial, nosotros llevamos adelante una lógica de lo colectivo, ¿no? Para nosotros las iniciativas son gérmenes o unidades de relacionamiento solidario entre personas. La lógica del Estado actualmente es la de ubicar referentes individuales y trabajar en los territorios a través de eso. No entendí. Cuando generalmente se habla de trabajar a través de referentes territoriales, ¿no? Lo que se hace es trabajar a través de una lógica que puede implicar, digamos, corre el riesgo del clientelismo o de las ayudas dirigidas. El Estado se ausentó, ¿por qué? Porque hay ollas populares. Básicamente, o sea, la propia existencia de la olla popular es una denuncia en sí misma. Está bien, Ahora, si vamos a lo que es quiero entender sí. lo que te preguntaban ellos, es decir, ¿por qué hay ollas populares? Tú respondiste porque el Estado se ausentó. Eso significa que en algún momento algo pasó, que el Estado hacía algo que hoy no lo hace. Quiero saber qué es para entenderlo. El Estado está ausente, o sea, el Estado se ausentó y el Estado está ausente. Y acá hay un tema que yo quiero retomar un razonamiento, ¿no? En una sociedad que no es pobre, porque Uruguay no es un país pobre, ¿no? El problema es la desigualdad.
¿Cómo se ataca la desigualdad social? Hoy en día quien tiene herramientas para eso es el poder político, el Estado y sus instituciones. Si existen ollas populares porque hay desigualdad social, quiere decir que hay un Estado ausente o que no toma en cuenta esas personas. Ahora, ¿en qué? Vamos a ver, el MIDES, que en este caso tendría que ser quien hubiera tomado ciertas medidas para poder paliar esta situación, por ejemplo, gestiona lo que son la red de comedores a través del INDA. En la zona metropolitana, donde se concentra la mayor parte de este 1.246.000 porciones de comida que se sirven mensualmente, hay 4 comedores del INDA. 4. ¿Y antes cuántos había? Y capaz que antes también había 4. Pero en el momento que esto estalla, nos estalla en la cara todo, la pandemia, el hambre, la fila de gente, siguió habiendo 4. ¿No? Está bien. Bien, ahora, después, políticas públicas con respecto a la atención a determinadas vulnerabilidades. Los SOCAT dejaron de existir. Eran instancias donde se coordinaba con la sociedad la articulación para poder resolver temas puntuales en la comunidad. Así como esas otras políticas... ¿Que involucraban la alimentación? También. Perfecto. Entonces, todas esas políticas públicas, digamos, se articulan y dicen, bueno, no, porque vamos a hacer algo mejor, vamos a hacer algo distinto. Lo único que hemos visto es un discurso permanente, ¿no?, que apela a la referencia individual, este tema de los referentes, y a un asistencialismo a través de la transferencia monetaria, que es algo que incluso el MIDES criticaba de toda la vida. El asistencialismo viene desde hace años. Claro, ¿no? sí, y está mal. Y está mal, está mal. Pero aparte ni siquiera es algo que resuelva nada. Y mal vehiculizado. Aparte, pero, está mal transmitido, porque incluso cuando el Estado sale a paliar esta situación, lo hace tercerizando. Agarra una organización privada y le dice, toma tanta plata, hacete cargo del tema. O sea, no hay preocupación por este tema en el fondo. Y ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, que cuando hay un paro en la educación, que se garantiza la alimentación a nivel escolar, llamativamente no se retiran las viandas ese día, no se va a buscar gran parte de la población que beneficiaría de eso? Porque eso lo hablamos. Una de las cosas que preocupan cuando hay un paro estudiantil, de paro docente o paro escolar, es cómo se va a resolver el tema de la alimentación que se da en la escuela. Y sin embargo, gran parte de las familias no van a buscar las viandas, ¿y eso? Bueno, es utópico, ¿no? Integro una organización de ollas populares. Eso se lo tendría que preguntar a un gremio docente. De todas formas, yo te puedo decir... con la articulación en las necesidades sentidas de la población, en este caso de alimentación. Bien, de todas formas, las realidades en los barrios es muy compleja, ¿no? Entonces, los puntos de referencia institucionales, cuando se ven afectados en su lógica de funcionamiento, hacen que sea difícil, ¿no?, retomar una práctica sistematizada. Es decir, si vos, tus hijos comen en la escuela y un día la escuela cierra, uno queda un tanto sin saber qué hacer. Pero podés ir a buscar la comida. Sí, bueno, no sé, porque la gente, o sea, los paros hay pocos en el año. Lo que más hay son vacaciones, feriados y otro tipo de más. Hay una alerta meteorológica, cierran la escuela. Entonces, la gente está más acostumbrada a que cuando hay un problema en la institución educativa, lo que hay que hacer es no ir a tener que resolver ese tema. Y es más, la escuela no tendría que estar preocupada por resolver los problemas alimentarios de la persona. La gente tendría que estar contenta comiendo en su casa, no teniendo que esperar a que si la escuela abre. Es una abre. tradición de la escuela pública uruguaya. Es un beneficio. Como hijo del maestro, no vamos a desterrarlo. De chiquito, digo, es una gran tradición. Seguramente si mañana sacáramos la alimentación de la escuela sería o sea, haríamos problema por eso, porque sacamos la alimentación de la escuela. Es un beneficio que hay que aprovecharlo, convengamos. No es un beneficio, es un derecho. Y los derechos... por eso. Entonces los derechos, está bueno que esté. Bien. ¿Quiénes se encargan de que los derechos lleguen a todo el mundo? Y nosotros mismos tenemos que hacerlo como sociedad. Nosotros mismos como sociedad. Bueno, entonces nosotros nos organizamos y decimos, bueno, acá hay un derecho que está vulnerado, el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque todas las vecinas, hay montañas de vecinas y vecinos que tienen que cocinar 1.200.000 y pico porciones de comida todos los meses para que la gente coma. O sea, cada persona en cada iniciativa tiene que cocinar para 17 personas más. O sea, ¿no? Y hay una transferencia de recursos, ¿no? Cuando hablas del Estado, porque para la gente el Estado es... El Estado es la oficialidad en general, la institucionalidad. ¿Qué pasa? ¿Te referís al Estado, gobierno, poder ejecutivo o también involucrás a las intendencias municipales en general? Que también vínculos, para la gente, para el ciudadano, las intendencias es el Estado también. Durante todo el 2020, pandemia, momento complicado, economía parada, todos los problemas que sabemos que vivimos, durante todo el 2020 las ollas populares funcionaron y fue su pico de actividad sin ningún tipo de apoyo estatal. Ninguno. Recién allá en diciembre, y cuando se hicimos visible el fenómeno, apareció
en concreto, bueno, la Intendencia de Montevideo hace una parte de apoyo. Apareció Linda, un convenio que se firmó y cayó a los par de meses, ¿no? Entonces estamos hablando de que acá, frente a un problema concreto, lo que afloró fue un genuino sentimiento de solidaridad, ¿no? Y que fue ese sentimiento fue necesario que se canalice, que se organice para que sea eficaz, efectivo, ¿no? Ahora, nadie lo duda eso. Hasta ahí estamos todavía. Ahora, pero ¿qué pasa? Duda. Si nosotros lo reflexionamos sobre el porqué de las cosas, podemos hacer esto toda la vida. Y no es la idea. Es lo que acabamos de decir recién. No tiene que haber ollas populares. ¿Cómo se gestionan hoy en día las ollas, ¿no? Porque sabemos que es algo sistemático, que no deberían existir, que hay carencias por todos lados, que falta ayuda, coordinación, todo lo que estamos diciendo, porque vos lo vivís día a día y es una realidad, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el sustento de las ollas? Y hoy en día, en la corta, ¿qué se puede hacer? Si vemos que a nivel sistémico va a ser un proceso largo que desaparezcan, ¿cómo se puede recibir ayuda del Estado ahora? Nosotros tenemos convenios vigentes, ¿no? Que a través del MIDES nos permiten paliar parcialmente la situación. También hay apoyos de intendencias, ¿no? Eso a nivel institucional. La vecina y el vecino que colaboran siguen siendo un sostén fundamental. Yo participo en un colectivo acá cerca, la Olla Palermo, y todos los días que salimos aparece siempre la vecina, el vecino o la comisión del barrio con su aporte, ¿no? Y que es fundamental para poder llevar adelante la tarea. Básicamente lo que nosotros tratamos es rodear de solidaridad a los emprendimientos, ¿no? Bueno, es una apuesta a la autoorganización, es una apuesta al apoyo mutuo, es una apuesta a romper lógicas individuales y sustituirlas por lógica de lo colectivo, del ayudarnos entre todas y todos, ¿no? Nosotros en eso vemos que si bien ojalá algún día la olla popular no tenga que existir, el que haya una lógica de la solidaridad es algo que nos enriquece a todas y a todos los que estamos eso ahí, es indiscutible, ¿no? Y esa lógica de la solidaridad no puede estar despreocupada de un conjunto de derechos vulnerados que existen cuando la alimentación no está presente, ¿no? Porque cuando un derecho se vulneran muchos más. Y por lo general viene de la mano de un conjunto de situaciones problemáticas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la salud, con la educación y con la vivienda, ¿no? Entonces, volviendo a algo que te decía, si la lógica de la solidaridad no toma en cuenta eso, se transforma en otra cosa, se transforma en caridad. Entonces nosotros ¿Cuántos no platos son que hacen entonces, me decías, para recordar? 1.246.000 porciones por mes. ¿Hace 2 años atrás ese valor de cuánto era? Hace 2 años el sindicato bancario se tomó la molestia de mapear las organizaciones de ollas y merenderos y hacer un cálculo estimativo. En el 2020 se calculaba que en un trimestre, ¿no?, de actividad de ollas y merenderos se gastaban 300 millones de pesos. Hoy en día la cifra mapeada habla de que son 61 millones de pesos mensuales, ¿no? La sociedad organizada vuelca en las ollas populares. Entonces estamos hablando de que en una situación de desigualdad son los más desiguales, los que están más en el fondo, ¿no?, los que agarran y con su aporte, ¿no?, tapan los baches que va dejando esta situación. ¿Y no habría es algo injusto, me parece que es algo injusto. Hace 2 años atrás quizás una menor detección o menor diagnóstico. No, las ollas populares... ¿Que explotó ahora con la pandemia? O sea, porque... Me refiero, o sea, porque si no, a mí me queda la sensación de que hace 2 años y medio atrás estaba todo perfecto y nadie necesitaba de una olla popular. A eso es que, decime tú, porque yo, la verdad que, excepto un par de iniciativas... por eso te lo pregunto. Mirá, excepto un par de iniciativas que todos conocemos, que vienen de hace mucho tiempo, el Galpón de Corrales, la olla del Tobogán, sí. Hay cosas que son como que se sabe que hacía tiempo que venían trabajando en este sentido. Lo que es innegable, porque es innegable, es que a partir de la pandemia el tema de las ollas populares toma una magnitud grande, imposible de barrer abajo la alfombra, y lo que es innegable es que eso sigue ahora y que las ollas populares siguen siendo necesarias. Esteban, para terminar, como red organizada que son, ¿hay algún tipo de instancia de diálogo con el Estado, con el MIDES, con las intendencias? Mirá, nosotros cuando... Digo, para que esto no quede en una cosa de declaración.
Y yo escuchaba al ministro decir que no entiende los números, que no entiende los datos. Es medio raro, pero bueno, está. Nosotros... La idea es que se sienten a conversar. Bueno, en el 2020, el año pasado, cuando se firma el contrato con el acuerdo con el Mides y se empieza a recibir esta ayuda mediante una tercerización, nosotros hicimos un documento de evaluación de cómo venía funcionando eso, pedimos, tocamos la puerta del Mides, dijimos, tenemos esto para evaluar los pros, los contras, cómo venimos andando, cómo venimos funcionando, y no se nos recibió. Nosotros nos enteramos de las ayudas monetarias que se transfieren, como se puede enterar cualquier ciudadano a través de la prensa. O sea, sería bueno que se nos tomaran en cuenta. ¿Qué pasa? Hay un tema. Tomar en cuenta estos datos es una cachetada de la realidad a un discurso de color de rosa sobre cómo estamos viviendo. Porque si nosotros, como tú decías, se habla de reactivación económica, de empleo, de esto y lo otro, y tenemos que cocinar 1.250.000 porciones de comida todos los meses para gente que no tiene para comer, ¿no? Es una vergüenza. Bueno, ojalá puedan sentarse a una mesa y... Yo creo que sí, capaz que hay que hacer un planteo nuevamente y sentarse de vuelta, porque yo creo que es un tema que tiene que tener solución, digo, porque si no, hay cosas que no cierran, ¿no? Ojalá que sí sea. Bueno, ojalá que sí, y bueno, ojalá que sigamos transitando también por el sendero de la solidaridad, de que entendamos que en lo colectivo, en el apoyo mutuo, en la organización frente a cualquier derecho vulnerado, está la salida a cualquier tipo de crisis, y ese es el mensaje. Nosotros, el motor de todo esto, el motor de toda esta organización, de todo lo que se ha construido, es el cariño y el amor a los demás. Ese es el motor, eso es lo que nos mueve y eso es lo que nosotros entendemos y cuando vemos a un chiquilín aplaudiendo porque le diste el vaso de cocoa en un merendero. Gracias por venir, Gracias. un gusto recibirte. Gracias a ustedes.